Muy buenas tardes, jóvenes amantes de la historia. Soy el maestro Paco y hoy veremos lo que es el mundo antes y después de una buena taza de café. Todo comienza en aquellos años de 1870, cuando el Imperio Prusiano comienza su unificación y comienza a crecer todo lo que es Alemania. En este preciso momento comienzan a tener combates y enfrentamientos contra el Imperio Alemán, que termina con la derrota de este último y la unificación de Alemania en el Palacio de Versalles, exactamente en la Sala de los Espejos, donde se corona a Guillermo I de Prusia como emperador de Alemania. Esto tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque Alemania comienza a crecer como una potencia armamentística, industrial y sobre todo nacional. Pasados los años, exactamente para los años del 1914, Austria-Hungría, aliada de Alemania, comienza su anexión de todo lo que son los países balcánicos, en especial de Bosnia y Herzegovina. Este preciso momento comienzan a surgir grupos nacionalistas conocidos como la Mano Negra. Para 1914, el príncipe austrohúngaro Francisco Fernando y su esposa Sofía van a lo que es la ciudad de Sarajevo para poder terminar la anexión de esta ciudad a lo que es el Imperio Austrohúngaro. Pero lo que no se sabía era que en ese preciso momento, en ese preciso día, el 28 de junio de 1914, el mundo cambiaría. ¿Por qué? Esta organización intenta 2 veces matar a Francisco Fernando. Lo que pasa realmente en esta segunda: la primera, aventándole una bomba. No pasa nada, explota, pero no mata a Francisco Fernando. Y aquí la importancia del café. Un joven bosnio de nombre Gavrilo Princip, triste, va, busca una cafetería donde sollozar tranquilamente por la desgraciada pena de no haber asesinado a Francisco Fernando, pide una taza de café. Observa el horizonte, ve que se estaciona un carro y, para su sorpresa, estaba Francisco Fernando ahí. ¿Qué decide? Ir y acometer contra el príncipe, lo cual mata al príncipe, mata a su esposa Sofía, y eso, jóvenes, eso es el motivo principal, el pretexto perfecto para iniciar una guerra que sería la devastación de toda Europa. Esta guerra que tendría en el futuro el nombre de la Guerra de las Guerras, la guerra que acabaría con todas las guerras, ¿sí? Para 1914, en junio, matan a Francisco Fernando. Un mes después, comienzan las acciones bélicas. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Después, en un efecto dominó, Serbia, aliada de Rusia, declara la guerra a Austria-Hungría. Consecuente, Alemania, aliada de Serbia, ataca a Rusia. El efecto dominó viene: Inglaterra le declara la guerra a Alemania y Francia le declara la guerra a Alemania. Se hace un efecto dominó, se hace un efecto que iba a consumir a Europa, algo que pensaban que iba a ser una guerra rápida de semanas, a lo mucho meses y muy tardado 1 año, se hizo tan larga que duró 4 años, luchando sangrientamente en distintos campos de enfrentamiento. Contra Rusia en el oriente, contra Bosnia y Herzegovina en lo que es todo en la parte de los Balcanes, y contra Francia, Alemania. Esto iba a provocar un movimiento muy grande, demasiado grande, una guerra de movimientos, en la cual Alemania, como principal potencia militar del momento, comienza a atacar lo que son los frentes del lado francés. Toma muy rápido Francia, 1914. Después, en el Marne, que es un río que está cerca de la frontera francesa con la belga, comienza una contraofensiva francesa. Ahí comienza la guerra a estancarse. Comienzan a crearse distintos movimientos que con el futuro se le conocerían las guerras de trincheras. Para esto, Inglaterra comienza también a atacar. ¿Cómo ataca? Sus colonias en lo que es Asia, sobre todo en ciudades, en lugares, Galípoli. Galípoli es una localidad que se encuentra al sur de Euroasia. En ese momento, que era Nueva Zelanda y lo que era Australia, comienzan a tener contacto bélico contra lo que son los alemanes. Así comienza todo este conflicto. Va pasando el tiempo, se van imponiendo nuevas tecnologías de guerra, salen por primera vez los tanques a combatir. Los alemanes introducen un arma que va a cambiar el rumbo de la guerra hasta cierto punto y va a modernizar completamente las futuras guerras: el submarino. Por primera vez se utiliza un submarino.
algo que le tacharon a Alemania como incapaz de utilizarse. ¿Por qué? Porque era una arma que atacaba a escondidas, entonces no estaba dentro de las reglamentaciones de la guerra que se podía utilizar. Otra cosa, el aire. Comienzan ataques aéreos. Jamás en la historia se habían visto ataques aéreos. Se utilizan por primera vez Zeppelins, estos globos gigantes que tienen una especie de canastita abajo y van volando, soltando bombas por todos lados. Después surgen los famosos aviones, las armadas aéreas, y tenemos a un personaje importante, el famoso Barón Rojo, o mejor conocido por su nombre, Manfred von Richthofen, un caballero del aire. Sus oponentes, al momento de que él muere en combate, le hacen un cortejo fúnebre militar. Los ingleses son los que se encargan de esto. Decían que era un caballero, que era una persona combatiente muy hábil, inventa y crea distintas técnicas de atacar, como la famosa que va a los aviones, se detienen, se hacen para atrás y atacan por la espalda. Eso es algo magnífico para la época, ¿sí? En esta guerra, aparte de todo lo que fue la guerra, comienzan a aparecer distintos personajes que en un futuro van a ser primordiales, por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial, para la política italiana, alemana y norteamericana. Aquí tenemos el principal de todos, Adolfo Hitler, el cabo Hitler, austriaco, que huye de Austria para poder enrolarse en el ejército alemán y participar en esta gran guerra. Tenemos en Italia a Benito Mussolini, de periodista pasa a ser soldado. Tenemos a un personaje que lo conocen muy bien en México, sobre todo en el norte, porque comienza a perseguir a Pancho Villa después del ataque a Columbus. George Patton, un gran tanquista. A su vez, otro tanquista, el creador de la famosa Guerra Relámpago en Polonia, Edwin Rommel. Tenemos a personajes políticos que van a ser claves en la historia futura, como Salomón Truman, presidente norteamericano, el que decide mandar las bombas atómicas en Japón, y sobre todo también el famoso bulldog inglés, Winston Churchill. Estas personas participan en este conflicto y son la parte importante para el siguiente conflicto. Luego brincamos al año de 1917, un año clave en todos los sentidos, política, económica y social, sobre todo militar. ¿Qué está pasando en 1917? En Alemania están cansados de la guerra. Hay grupos socialistas, hay grupos judeosocialistas que comienzan a crear manifestaciones contra el gobierno de Guillermo II, el Kaiser. ¿Qué pasa aquí? Comienza a haber huelgas en los puertos, huelgas en las distintas factorías que son las responsables de llevar el armamento a los alemanes, y comienza a desmoronarse poco a poco el ejército alemán. Otra cosa que pasa, algo fundamental para la entrada de un nuevo ejército, el hundimiento de Lusitania. Este barco que transportaba civiles norteamericanos y soldados ingleses es hundido supuestamente por la Marina alemana. Esto provoca que el presidente Woodrow Wilson en 1917 declare la guerra a las potencias del Imperio Central, lo que es Alemania y Austria-Hungría. En este preciso momento, Estados Unidos entra a la guerra, manda 160,000 soldados a una guerra ya cansada, a una guerra ya vieja, donde el ejército alemán estaba moralmente tirado. Entonces, Estados Unidos llega a combatir y es clave para la derrota de Alemania. Hay otra parte fundamental en este momento, Zimmermann. El telegrama Zimmermann que mandan los alemanes a México, que es interceptado por la inteligencia británica y mandado a Estados Unidos. Este telegrama Zimmermann, en pocas palabras, decía: México, ayúdanos y nosotros te vamos a ayudar a recuperar los territorios perdidos en la guerra de 1846 contra Estados Unidos. A lo que Estados Unidos toma el puerto de Veracruz para preguntarle a México: oye, ¿qué te está pasando? ¿Tú me vas a atacar? Voy a decir una cosa. Espérate, deja pienso. México en ese momento era un país disperso. Estábamos en plena Revolución Mexicana. Entonces México no podía hacer nada. Regresamos a Europa. 1917. Comienza el desmembramiento militar de Alemania. Gracias a los norteamericanos, en la última batalla de nombre Cambrai,
derrotan completamente a los alemanes. En 1918 comienza la desintegración de la guerra. Austria-Hungría se rinde cerca de Italia ante los italianos. El Imperio Otomano se rinde. Alemania, todavía con este orgullo que tienen, dura un poco más y llega la hora y la fecha fatídica. A las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918 se da la orden de cese al fuego. En ese preciso momento, Alemania fue derrotada. En ese preciso momento, un imperio que se había formado menos de un lustro atrás estaba a punto de desaparecer. Se firman los armisticios de paz por el nuevo gobierno alemán en un vagón de tren que será icónico de ese momento, de 1918 a 1940. Va a ser icónico. Es rendida Alemania, es firmada la paz. Un año después, en el mismo lugar que Guillermo I fue alzado como emperador del Imperio Alemán, en ese mismo lugar, en la Sala de los Espejos, dentro del Palacio de Versalles, es firmada el Tratado de Versalles. Los 14 puntos escritos por el presidente norteamericano Woodrow Wilson humillaban a Alemania, desmembraban todo el imperio. Se crea Polonia, nace Checoslovaquia, se regresan las ciudades de Alsacia y Lorena, se regresa a Luxemburgo. Alemania queda dividida en dos, Prusia Oriental y Alemania. Más aparte, tienen que pagar lo referente a 38 millones de euros. Para esa época era un dinero exorbitante, ¿sí? El ejército alemán se reduce a 100,000 personas. Se prohíbe el servicio militar. La armada naval se tiene que entregar al Imperio Británico. Alemania queda completamente bajo mandato de las potencias triunfantes. Así, jóvenes amantes de la historia, es como un café puede cambiarles el mundo. Espero les haya gustado este video. Dejen sus comentarios aquí abajo. Coméntenos qué otro tema les gustaría aprender y por qué la carrera espacial. Digo, es una opción, ¿sí? Yo soy el profe Paco. Nos vemos pronto y recuerden, jóvenes, larga vida y prosperidad.